un papelón como lo hicieron con Ferrayoli, que después que la confirmaron el Senado, salieron un montón de cosas en el Senado y tuvieron que colgarla ya. Bueno, no hicimos un papelón, votamos a favor de ella. El Senado tomó unas determinaciones por lo de las planillas, que todo el mundo lo conoce. ¿Y lo hicieron mal? Para mí no. Yo entiendo que tiene las cualidades. Lo hicieron mal en el Senado. Lo que se presentó ahí. ¿Usted entiende que debió haber sido confirmada? Lo que se presentó en la Cámara la validaba como secretaria. ¿Usted entiende que debió haber sido confirmada? Yo entiendo que sí. ¿Usted entiende que el Senado cometió un error? Yo no estoy diciendo eso. ¿La criminalizaron? Criminalizaron como si fuese una criminal, porque ella actualizó en noviembre y la ley lo permite. Primer round. Está con nosotros aquí en vivo en nuestros estudios Georgie Navarro, legislador del PNP. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos a todos y a todos los radioescuchas. Mira, Georgie, estás presentando un proyecto de ley para proteger los derechos de las madres y padres de crianza. ¿De qué se trata esto? Correcto, lo estaríamos radicando hoy en la mañana. Tú sabes que en Puerto Rico hay miles de personas que ya sean familiares, padrastros, madrastas o terceros, que han asumido con amor y la responsabilidad de la crianza de niños y niñas como si fueran sus biológicos, como si fueran pario. Este proyecto reconoce ese compromiso y otorga algunos derechos esenciales para proteger el bienestar. Y estoy citando, la medida legislativa propone crear un procedimiento judicial para declarar formalmente a una persona como padre o madre de crianza, permitiéndole así ejercer derechos similares a los de un padre custodio. Esto incluye acceso a información académica y médica del menor, la participación en reuniones escolares, la posibilidad de otorgar beneficios económicos y abrir cuentas a nombre del hijo de crianza sin que esto represente un menoscabo a los derechos de los herederos forzosos. El proyecto también garantiza o busca garantizar que estas figuras paternales, aunque no son biológicos ni adoptivos, puedan participar plenamente en la vida del menor, que cuidan y protegen. También establece salvaguardas legales para asegurar que su rol siempre responde al mejor interés del menor. Esta ley también contempla un mecanismo para revocar los derechos concedidos si demuestra que ya no promueve el bienestar de este menor. Tú conoces, y yo conozco personas que han criado a hijos que no son sus propios hijos. Le han dado su vida, recursos económicos, la salud, cualquier situación escolar. Pero cuando llega la hora difícil de ir a un hospital, no pueden. Porque no es el papel biológico, no pueden firmar. Sí. En la misma escuela no pueden participar porque no son los adoptivos o los biológicos. Esto hace justicia, donde se reconoce y se protege las multiplicidad de formas de manifestar la familia puertorriqueña, y esta medida es un paso afirmativo a lo que es la equidad y el reconocimiento de que el gobierno pueda hacer esto. En el caso de un matrimonio que se divorcia, y mamá pues tiene una nueva pareja, sí, que está con los hijos, ¿verdad? Y el papá biológico existe, claro, y los ve, qué sé yo, cada 2 fines de semana, como es lo típico. El padrastro, con esta ley, como si se firmara, si se aprobara, el padrastro va a tener derechos de entrar a los expedientes académicos de mi hijo, ir al tienes un médico. Papá que está respondiendo. Ok, eso es en caso de que no haya un papá biológico presente. Ni adoptivo, es correcto. Okay. Ahí tiene un padre que está respondiendo, aunque estén separados. No, él tiene a su papá, tiene los fines de semana. Esto es en el caso de que papá está ausente. De hecho, en el artículo 3 del proyecto dice: procedimiento para declararse padre y madre de crianza. El padre o madre de crianza podrá presentar ante el tribunal de primera instancia una petición para que se designe como padre o madre de crianza. Esta petición deberá demostrar que asumió de manera gratuita, voluntaria y con ánimo de permanecer permanente en el cuidado de una persona menor de edad, y aspira y se compromete a hacerlo hasta la mayoría de edad, velando por su desarrollo físico y mental y por el abastecimiento de sus necesidades, en general, satisfacción, obligaciones efectivas, sociales, entre otras. El tribunal de primera instancia pasará a juicio sobre esta prueba, que emite necesariamente para concluir que el peticionado cumple con los requisitos de un padre o madre de crianza. O sea que si papá existe o mamá existe, no dejan de tener esos derechos sobre esos menores. Correcto, no deja de tener estos derechos porque el papá, aunque están separados, sigue siendo padre. Lo sigue cuidando. Esto es lo que reconoce cuando no existe una de las partes. No existe una de las partes y hay unos requisitos que fue lo que te he mencionado y todos los derechos que pueda tener. O sea, yo creo que esto hace justicia a ese padre o madre de crianza donde el papá biológico y el adoptivo no existe, no da nada para sustento o no está presente, se le reconozca a ese padre o madre de crianza y puedan tener esos beneficios de poderlos representar a nivel legal, a nivel escolar, a nivel médico
y a nivel financiero, como lo hacen los papás y madres de crianza genuino. Y de facto no es así, o sea, no es lo que ocurre típicamente. Se necesita una ley para formalizarlo. Claro, si tú estás con una persona y no existe el padre biológico ni el adoptante, y tú eres el papá de crianza, tú no puedes ir al hospital y firmar por como papá, porque tú no eres el papá biológico ni de crianza. Tiene que venir la mamá, la biológica o la que está adoptada. Igual a la escuela. No es que tú no eres el papá legalmente. Esto lo eleva pidiendo esa solicitud al tribunal como padre o madre de crianza y le da esas alternativas, porque en el día a día ocurren estas situaciones que te he indicado. Igual con las cuentas bancarias, tampoco si no es la mamá biológica o la mamá adoptiva o el papá que fue el que lo inscribió, no puedes tú participar, aunque tú llevas toda una vida, desde que lo cogiste a los 3 o 4 años hasta universidad, y no tienes esos beneficios. Yo me imagino que este proyecto no debe tener grandes problemas, ¿no? No, pero debe ir a vistas públicas para ver el insumo de cuánta gente se afecta. El departamento de la familia. Sí, acuden. El Departamento de Hacienda, pues en una entrevista... El tema del PAN, ¿verdad? Del PAN, ¿no? De las pensiones. De las pensiones. Hay que ver qué pasa si lo puedes reclamar como un padre de crianza en la planilla, o sea, que el secretario de Hacienda tiene que entonces ver cómo esto, o qué ley había que inventar en el Departamento de Hacienda. O sea, tiene muchas vertientes. Y yo creo que el proceso de vistas públicas le dará que se afine y que se saque una medida que vaya a tono con la realidad, y que muchos padres y madres de crianza actualmente, que no son los padres biológicos ni adoptivos, tienen esta situación. Estamos hablando con el representante Georgie Navarro. Representante, si bajaran a votación el nombramiento de Arturo Garfer, ¿usted lo va a favorecer? A favor. A favor ya, a favor de saque. No ciega, del saque. Lo conozco personalmente. Pero ¿y sabe si cumple con el requisito constitucional de residencia? Bueno, eso es parte de lo que se va a estar evaluando. De hecho, Elmer Román tenía parte, no tenía esos requisitos. De hecho, cuando hubo el debate en la Constitución, ¿para ser secretario de Estado? O sea, no ya a los 5 años y fue secretario. Cuando ocurrió el debate de la Constitución... O sea, que ya tuvimos a un secretario de Estado que violaba la Constitución. No violaba la Constitución, porque en ese debate, en el diario de sesiones, que es cuando hay lagunas en alguna ley... Usted dice que Elmer Román no cumplía con ese requisito y fue secretario de Estado. O sea, que ya violamos la Constitución. Tenía la puerta de que era un militar y que estaba en el servicio activo, aunque su residencia era aquí en Puerto Rico, estuvo en otros lugares en los Estados Unidos, y en el diario de sesiones, en los debates cuando se atravesó esta Constitución, se debatía y se decía que estaban excluidos los militares activos en diferentes escenarios de guerra. Y ahí hubo ese debate, pero el debate no favoreció excluir a los militares. O sea, el debate prevaleció el hecho de que fueran residentes bona fides de Puerto Rico. Claro, por eso es que siempre se va a esos debates cuando hay... Por eso, pero que hubo el debate entre los constituyentes, pero... prevaleció el argumento de que tenían que ser residentes bona fides de Puerto Rico. Se derrotó el argumento de excluir a los militares de ese tema. Recordando que venimos de una historia de gobiernos militares donde se evadía regresar al tema de los gobernadores militares. Pero usted entiende que tiene los requisitos constitucionales para ser confirmado. Yo entiendo que sí. Que sí. no empecé a eso y estoy equivocado. No van a hacer ustedes en la Cámara como hicieron con Parra, que después que la confirmaron, con Parra no, con Verónica Ferrayoli, que después que la confirmaron, en el Senado salieron un montón de cosas y tuvieron que colgarla. El general Garfer comenzó su carrera en el 97. Desde esa fecha, su domicilio siempre fue en Puerto Rico. Desde el 2005 al 2018, porque vivió en la Florida, pero siempre estuvo aquí domiciliario. Y parte de lo que se trabaja o lo que se ha dicho es que a nivel federal, la Constitución de los Estados Unidos permite que cuando hay militares... Un papelón como lo hicieron con Ferrayoli, que después que la confirmaron, el Senado salieron un montón de cosas en el Senado y tuvieron que colgarla ya. Bueno, no hicimos un papelón, votamos a favor de ella. El Senado tomó unas determinaciones por lo de las planillas, que todo el mundo conoce. ¿Y lo hicieron mal? Para mí no. Yo entiendo que tiene las cualidades. Lo hicieron mal en el Senado. Lo que se presentó ahí. ¿Usted entiende que debió haber sido confirmada? Lo que se presentó en la Cámara la validaba como secretaria. ¿Usted entiende que debió haber sido confirmada? Yo entiendo que sí. ¿Usted entiende que el Senado cometió un error? Yo no estoy diciendo eso. ¿La criminalizaron? Criminalizaron el aspecto... El Senado la criminalizó. El aspecto de que no radicó la planilla cuando... Si yo me pongo a hablar de casos donde políticos
incumbentes y no incumbentes, a la hora de radicar o se ven las candidaturas que van, tienes que tener las 10 planillas todo el día. Tengo conocimiento, espérate, me falta esto. Van a Hacienda, bien prorrogado, ponen su estatus al día y radican en el comité evaluador. Cuando la ley permite eso, entonces criminalizaron como si fuese una criminal, porque ella actualizó en noviembre y la ley lo permite. Dicho eso, para mí entiendo que lo criminalizaron cuando estuvo por los pasados 30 años radicando tanto planillas federales y estatales, y cuando radicaba planillas federales, lo que le correspondía a Hacienda se le pasaba a Hacienda en las deducciones. La criminalizaron. Entiendo que sí, en ese aspecto sí. Debió haber sido confirmada. Yo entiendo que sí. Gracias, Georgie Navarro. Gracias a ti. Primer Round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.